la firma del preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, Fue tapa de todos los medios, fue nota de todos los programas políticos, se dijo mucho. Y bueno, y me gustaría que lo charláramos porque eh, entre todos creo yo que podemos sacar una conclusión que va más allá de la macroeconomía, de la cual por ahí no entendemos demasiado, como la mayoría de las personas, pero no por eso dejamos de ver lo que significa esta deuda y lo que nos va a significar a todos, ¿no? En lo personal yo tengo una dicotomía entre el pagar y no pagar, que fue un poco lo que se manifestó en su momento por distintos partidos políticos y demás. Y bueno, es una cuestión que sinceramente no la puedo definir como si hubiese sido no bueno el no pagar esta deuda. Creo que para que un país tome esa determinación, que es una determinación que lleva consecuencias muy duras, que hay que afrontarlas después, ¿no? Tiene que tener condiciones que la Argentina no tiene, o sea, en principio un gobierno fuerte, una oposición responsable y una sociedad con un criterio nacional y social muy grande para poder enfrentar lo que significa no pagarle ni más ni menos que al Fondo Monetario Internacional, que sería contraer una deuda incumplida con 190 países del mundo, por lo cual no deja de ser menor el no pagar. Pero Si me tampoco, permitís, el tema de el no pago tiene que ver también con un antecedente. Sabemos lo que sucedió en la dictadura militar del año 76 en adelante, el advenimiento de la democracia y los movimientos sociales, estudiantiles, que en los años 80 decían no pago la deuda porque era ilegítima. Además, los mismos privados fueron los que generaron la deuda y después tuvimos que pagarla como deuda pública, ¿no? Entonces las decisiones que se toman realmente son muy duras porque tenemos que pagar la sociedad toda aquellas cuestiones irresponsables de las empresas. Yo no puedo dejar de pensar también hoy por hoy en Vicentín, por ejemplo, que no está pagando y quizás esa deuda también se incorpore a la deuda que nuestro país tenga que pagar en el extranjero, sabiendo que han lavado platas, sabiendo que han hecho defraudaciones. Entonces, y también la cuestión irresponsable del gobierno de Macri de asumir una deuda a tantos años, sabiendo que esto nos ata de pie y mano a futuro. Creo que hay cuestiones que también tenemos que contextualizarlo, porque, y además, hay otro elemento que es importante, en este contexto económico, en un contexto de pandemia, en un contexto de achicamiento de la economía, no es un momento de expansión, de crecimiento, de riqueza de nuestro país, sino todo lo contrario. Cada vez estamos dependiendo más del mundo en cuestiones que tienen que ver con la economía y además en un dólar que estamos en 230 pesos, algo realmente muy loco, que nos habla que la economía de nuestro país está tambaleando. bueno, justamente a eso quería llegar cuando te decía que tenía, no tenía una definición acerca o estaba entre dos ideas acerca del pago o no de la deuda. Esta es la misma deuda que se contrajo durante la dictadura militar. O sea, una deuda que para lo único que sirvió fue para fugar capitales y fue para poner de rodillas al pueblo argentino. O sea, y que se hizo con toda la intención del mundo. Estaba hablando del no pago de la deuda, que en este contexto que tenemos con un gobierno que de fortaleza no tiene nada,
con una oposición que de responsabilidad tampoco tiene nada, y con una sociedad que lamentablemente cada vez está más fragmentada y cada vez piensa más en sí mismo que en el resto, es muy difícil poder llevar adelante lo que significa el tener que asumir el hecho de decir, bueno, señores, esto no se paga. A eso iba yo con el concepto. Decir se paga me parece totalmente irresponsable por lo que decías vos, porque fue una deuda espuria, tomada, dada y tomada con mi responsabilidad total, porque convengamos que acá hubo dos partes, la parte que pidió y la parte que prestó. Entonces, ciertamente, y violando eh, cuanto se pudo violar, o sea, el Fondo Monetario, sus bases, Argentina, pero en ese momento, Aldo, que se tomó esa deuda, que eso también a mí me molesta mucho, nadie dijo nada, fueron muy pocos los que expresaron su desacuerdo con tomar la deuda. Ni la oposición de ese momento, ni los sindicalistas de ese momento, y nosotros como sociedad lo tomamos como que acá no pasaba nada y que era algo más de las decisiones que tomaba un gobierno que se ganó democráticamente. Yo particularmente, por eso digo que me cuesta tanto definirme con respecto al pago o no de la deuda. Lo que sí me parece una aberración, y en eso sí estoy muy segura, que esta deuda se pague de la manera que se piensa pagar. Me parece una barbaridad que no se haya ido hasta las últimas consecuencias, que no se haya ido a tribunales, a la justicia internacional, que no se haya llevado este problema ante los tribunales de La Haya, que vayamos a pagar alegremente lo que nos dicen que hay que pagar, cosa que, como te decía al empezar, uno entiende lo que entienden todos los humanitos con respecto a economía, a macroeconomía, pero también sabe lo que significa. Cuando a vos te reclaman una deuda, vos no vas a ir a pagar lo que se les antoja que pague o lo que te dicen que está o lo que te dicen que en lo cual te endeudaste. Vas a averiguar, vas a ver de qué se trata. No es cuestión de salir a pagar a tontas y a locas. Y yo creo que este acuerdo que se firmó con el fondo, que tiene que pasar por el Congreso, que incluso el pasar por el Congreso significa aceptarla como propia. El pasar por el Congreso y que sea ley significa que está aceptando como propia y cabal una deuda que no lo es así. Me parece que faltó mucho, faltó pelear lo que tendríamos o que lo que se tendría que haber peleado como país, y me parece que esto es simplemente tirar la pelota para adelante, dejar que pasen 3 o 4 años, depender exclusivamente del Fondo Monetario. Y lo que sí también me molesta mucho es que a la gente se le haga creer de que esto no se va a pagar con el esfuerzo de la gente. Y esto ya lo hemos visto en varias oportunidades. Es imposible, es impensado el hecho de que esto no se pague con el sacrificio de la gente. Cuando vos tenés en tu casa, adquirís una deuda que te limita y que va más allá de tus ingresos y tu patrimonio. ¿Cómo la vas a pagar si no es con sacrificio? O sea, acá nadie explica cómo se va a pagar. Yo lo que quiero saber es eso, porque lo he escuchado en varias oportunidades, y bueno, todo dependerá de lo otro, dependerá del crecimiento, dependerá de cómo venga el mundo, dependerá, pero uno no puede seriamente pensar en cumplir con un compromiso dependiendo de terceros y de lo que pueda llegar a pasar. Entonces eso que ya ahora se está hablando de sacarle de aumentar las tarifas, sobre todo las tarifas eléctricas,
de sacar determinados beneficios que tenemos algunos y que sobre todo los jubilados y demás, me parece a mí que va a ser un esfuerzo extraordinario el que vamos a tener que hacer para salir de este lío en el cual nos metieron de manera totalmente irresponsable. Eso es lo que no puedo entender. ¿Cómo se va a pagar sin el sacrificio y sin el hambre de la gente? No me la cuenten porque yo no me la creo. Yo voy a tomar palabras tuyas porque uno recuerda a Alejandro Olmos, un abogado que luchó mucho para el no pago de la deuda, había hecho un estudio muy grande y había mostrado de qué manera se había fugado el dinero de la deuda en nuestro país, quién eran los responsables, y nunca se le dio entidad al trabajo tan minucioso que se hizo en aquel momento. Y recuerdo también que después este hombre ayudó también al no pago de la deuda impuria, ¿no? Aquella que no correspondía en Ecuador. En Ecuador también hubo una crisis muy grande con el tema de la deuda externa y este grupo de abogados que representaba Alejandro Olmos ayudó a ese país. Y entonces me parece que ¿dónde está el nacionalismo? ¿Dónde está aquellos que defienden los intereses de los argentinos? ¿De qué manera tan alegre vos hablabas de una oposición? Porque aquella oposición de Macri hoy es gobierno, y en aquel momento hicieron silencio tanto la oposición y también los dirigentes gremiales. Entonces, me parece que estamos viviendo en grupos que muchas veces no asumen sus responsabilidades o son cómplices de situaciones, porque en este juego de la democracia, la alternancia, hacen que estos mismos personajes trasciendan en la historia, en el tiempo. Y me parece que es hora de que a estos personajes también el ciudadano, el hombre que vota, también tenga decisiones de cambiar esta dirigencia porque ha sido cómplice en estos 50 años, 40 años que hemos transcurrido y sabemos que los dirigentes perduran a lo largo del tiempo, que los gremialistas también duran a lo largo del tiempo, que se van reciclando, el que era radical se vuelve peronista, el que era peronista se vuelve en otra fuerza política o en otro sector dentro de la misma estructura. Entonces, me parece que estamos viendo de qué manera nos están engañando constantemente, de qué manera nos engañan constantemente. Y eso también creo que también corresponde a nosotros como responsabilidad, como ciudadanos, como la cosa pública, porque esto nos corresponde a todos. Vos hablabas de que queremos saber de qué manera se va a pagar, pero muchas veces nos ocultan. Y en esto ocultarnos nos están perjudicando. Claro, por eso te digo, yo creo que acá las responsabilidades son compartidas por todos y por nosotros como sociedad también, porque si bien tenemos un gobierno cuyos legisladores gobiernan y representan al pueblo, entre comillas, porque realmente no representan a nadie, son muy pocos los que representan los intereses del pueblo, pero también tenemos voz y creo yo que, y lo vemos y lo hemos visto varias veces, cuando las bases superan a sus dirigentes. Y ahí es cuando las cosas salen como tienen que salir, cuando esas bases superan a la dirigencia. Por eso hablaba de que acá, si bien hubo un gobierno irresponsable que llevó al país a donde lo llevó, pero también hubo un país irresponsable que se dejó llevar y que se cayó la boca y que no dijo nada. Entonces, a mí me parece que tenemos que empezar de a poco a ponernos los pantalones largos, a dejar de actuar como niños y a empezar a defender nuestros derechos como los tenemos que defender. Porque si no pasan estas cosas, y esto, Aldo, a mí realmente me preocupa porque no es la primera vez que nosotros tenemos que enfrentar como país una deuda con el Fondo Monetario, que no dejan de ser el prestamista de la esquina, que te va a apretar para
lograr sus intereses, y que sus intereses no son justamente que vos crezcas, te expandas y puedas pagar, sino que sus intereses son que vos estés de rodillas y dejes todo lo que ellos quieren que dejes, para unos pocos, porque convengamos que si bien el Fondo Monetario está constituido por 190 países y nosotros somos miembros de ese grupo, pero hay países y países, hay intereses y intereses, y todos sabemos quiénes son los que tienen más acciones, los que tienen más dinero y los que manejan la historia. Y sabes que Entonces, vienen con viejas recetas, porque esto es el tema de lo que vos hablabas, del aumento de los precios, de los servicios, vuelven también con el tema de las privatizaciones. Ya hay sectores que están hablando de privatizar las empresas de energía, y hay muchos traidores porque hay empresas que se están comprando, los mismos propios dirigentes que están en el gobierno, están comprando las mismas empresas que son de los argentinos. Entonces, ¿a dónde está el respeto, la soberanía, el nacionalismo, entre comillas, de favorecer a la Argentina si lo único que buscan es provecho propio? Realmente deja mucho que desear la dirigencia, y mucho porque hay personajes como Ortubey, como Vila Manzano, como gobernador de Mendoza, otros sectores de Córdoba, sectores de la misma provincia de Santa Fe, que están comprando Vicentino, que están comprando Micao. Es decir, fíjense quiénes son aquellos que nos decían que nos iban a salvar y realmente nos están perjudicando. pero es que siempre sea así, Aldo, siempre sea así. Nadie te va a venir a entregar semejante cantidad de dinero, para que vos levantes el país y para que todos estemos bien y para que el país produzca y para que el país entre, a un nivel donde sabemos de que ese no es el sentido y ese no es el criterio. Pero lamentablemente, somos un animal que tropezamos dos veces con la misma piedra, y acá ya van varias veces que tropezamos con la misma piedra. Tenemos chichones ya en la cabeza. Exactamente, y lo único que logramos es en esta situación, con esta situación, yo creo que va a ser una década terrible, va a ser una década muy difícil. Por eso te decía que esto no es solución de nada, que acá lo que se hizo fue simplemente patear la pelota para adelante, y después es como, bueno, y vemos cómo hacemos, y a medida que vamos viendo, le vamos poniendo parches. Pero acá hay uno solo que paga la fiesta, que fue el que la pagó toda la vida, y que es el pueblo argentino el que paga la Los fiesta. sectores más vulnerables, que son los jubilados. Digamos, uno Exactamente. está viendo mucho más cercano esta situación, vos la vivís, yo la estoy llegando a vivir, y realmente me da mucha bronca porque siempre son los mismos actores los que hagan los platos rotos de situaciones que la fiesta la tenemos que pagar nosotros y la fiesta la usaron o la disfrutaron otros. Realmente es muy triste. Bueno, pero yo creo también que nos tiene que servir, por favor, que una vez algo nos sirva de experiencia, que una vez algo nos sirva de experiencia, para pensar y para darnos cuenta cuando, elegimos nuestros representantes y nuestras autoridades, qué es lo que estamos eligiendo, porque ya no nos podemos equivocar más, ya no tenemos rango para, equivocarnos. Entonces, si vemos, como te decía hoy, que un gobierno, de ultraderecha nos mete en semejante situación, y después vemos que un gobierno que se dice nacional y popular, avala esta situación, porque ciertamente el arreglo con el fondo es nada más que avalar esa deuda y avalar cómo se va a pagar, y cómo se va a pagar vamos a ver, y cómo se va a pagar va a terminar siendo con un ajuste leonino al trabajador, al jubilado, y a nadie más, porque acá ya lo vimos que los intereses que se tienen que tocar no se tocan y no se van a tocar. Y convengamos que este gobierno de Fernández fue así desde el primer día de gobierno hasta la fecha, cuando tuvo que, jugársela, por un gobierno, realmente nacional y popular, no lo hizo y se echó atrás.
y en varias oportunidades ha hecho lo mismo, y cuando vemos con quién está tratando y con quién está tratando de pactar un arreglo con el fondo, nos damos cuenta qué intereses son los que él piensa que lo van a ayudar, y ahí ya te das cuenta las políticas públicas y las políticas económicas que se nos vienen. Entonces, bueno, Veamos pensemos la de hidrovía, veamos la plataforma continental, veamos el petróleo, qué entregas vamos a dar, porque esto en el toma y daca, el patrimonio, los recursos naturales van a entrar en juego, la garantía o parte de esos recursos van a ir a sectores que beneficien justamente el Fondo Monetario Internacional y nos da mucha bronca. Pero bueno, pensemos que estamos un 31 de enero, hace calor, hoy quizás podamos disfrutar la pileta, si limpiamos bien la pileta, y todas estas cuestiones que hacen la vida cotidiana, pero también la vida que tienen que ver con la sociedad y con la responsabilidad de cada uno de nosotros, y ser actores políticos, cada uno de nosotros, a la hora de decidir, participar y reclamar ante las autoridades, porque eso es lo que nos corresponde por la Constitución y por nada más también por principios. Creemos que también esto tiene que ser así. Claudia, estamos llegando al final del micro. Voy a poner la música de Joaquín Sabina, sé que te gusta mucho Joaquín Sabina. Tiene unos cuantos años Joaquín Sabina, no tanto como Serrat, pero bueno, es más grande que nosotros. Un saludo, buena semana para vos y nos encontramos en cualquier momento. Muchas gracias. Gracias, Aldo, un beso grande, cariños a la audiencia. Muchas gracias.